¿Ya está grabando? Sí. Bueno, antes de empezar la clase de hoy, voy a hacer una corrección de algo que me equivoqué la clase pasada. Cuando hice la explicación, lo levanté en peso a donde estaba Guillermo, porque dijo que Dios estaba probando a la mujer cananea. Y después cuando yo di la explicación dije que la estaba probando. Entonces, como cometí ese error, quiero explicar qué es lo que pasa. Porque usamos las mismas palabras con sentido distinto, pero es muy importante. ¿Se ve o tengo que prender más luces? ¿Está bien ahí? No. ¿No? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Ahí se ve mejor? ¿No se ve mejor? Ahí se ve mejor. Listo. Bueno, cuando decimos, ¿se acuerdan la historia de la mujer cananea? Ahí encima me rentó. Por supuesto que sí, te lo tenés merecido. Sí, me rentó. Y entonces Bronca fue, hizo par y cortó los sucres. Se pizzató la vía ahí el loco. Se enteró las vías. Era una prueba. Cuando decimos que Yeshua, ¿se acuerdan la historia? Yeshua 3 veces le dice que no a la mujer cananea, Sí. la saca, que no 3 veces, es el superlativo. Bueno, entonces Guillermo Contino dice, bueno, porque la estaba probando. Yo dije que no, que Dios no juega a probar. ¿Por qué? Porque acá hay dos conceptos, lo que quiero separar son dos conceptos, que tienen que ver con la palabra probar, cómo se usa en dos culturas, en la cultura occidental y en la cultura judía. Es la misma palabra pero con distintos significados. En la cultura occidental se habla mucho, se dice mucho, Dios te prueba la fe, te da esto a ver si haces el otro. Ese es el concepto. Perdón, yo no me refería a ese concepto de probar, el concepto cristiano de probar. No. Me refería a otro. Bueno, ok. En la cultura occidental se utiliza mucho esto. Entonces Dios te está probando. Para ese trabajo, Dios te prueba a ver si sos una persona de fe. ¿Estamos? Bueno. Sí. En la cultura judía, la palabra prueba, probar, viene de la palabra hebrea nes. Nes es estandarte. Entonces, la traducción de la palabra nes al español se la hace como probar. ¿Por qué? Porque en la cultura occidental se piensa en este concepto. Dios te prueba la fe, te da, te saca, te prueba en este momento. En el hebreo, al decir estandarte, lo que estamos diciendo es que Dios genera, ¿cómo les explico? A ver, Dios genera una situación para desarrollo, que no es lo mismo. Entonces, en esta cultura Dios te permite trabajo para ver si vos sos una persona que tiene fe o si no tenés fe. Si lo abandonás o si lo seguís. Te está probando en ese concepto. En la cultura hebrea está buscando tu desarrollo. Que busques otras opciones laborales porque estás capacitado para algo mejor. Son conceptos distintos. La misma palabra, pero con conceptos distintos. ¿Aclarado el tema? Listo. Es la última vez que tiraba las vías. Porque es la última vez que Guille se ata en las vías. Oh, listo. Él es así. Es un buen tipo. No, nadie lo pone en duda. Pero por ahora. Una ovejita del Señor. Cuando duermo me dice. No me lo pongan palabras en mi boca. Hechos capítulo 16, versículos. No, Mateo. Mateo 16, versículos 1, 2, 3. ¿Hechos terminó? Sí, Hechos terminó. Estamos en Mateo. Estamos en Beis al Shalom, andar con 9.94. Claro que ya soy. Flores Cava. No sé. Flores Cava. ¿Lo leemos, Rabino? Sí, por supuesto, si no, ¿cómo Dice, podemos avanzar? vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, ¿no? Sí. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo,
más la señal de los tiempos no podéis. Seguí, por favor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Hasta el 4. Muy bien. ¿Cuáles son las señales que tenían que estar viendo los fariseos y saduceos y los escribas y los maestros de Israel que no estaban viendo? ¿Qué se les ocurre? Señales del tiempo mesiánico. Estamos hablando de eso. Sí, sí. Y yo supongo que debe ser. Yo supongo que debe ser todos los prodigios que se daban en ese momento. En este momento, eso de la mente. ¿Qué son los prodigios? Y Las lo que curaciones, todo hacía eso. Yeshua, todas esas manifestaciones que se daban. ¿Qué más? Que la gente se cure no es una señal mesiánica. Eso bueno. Está muy lindo que la gente se cure, pero no es una señal mesiánica. No solamente a través del Mesías la gente se ha curado. Porque siempre existieron estas cosas. Hubo, hay y habrá. Así que no es la señal, es una entre tantas, pero no es la señal. Bien. ¿Cómo dijo Lo que Raúl? pasa es que sí. ¿Cómo había dicho recién? ¿Cuál era la señal? Todavía no dije cuál es. Estamos preguntando cuáles son las señales que no pudieron ver los maestros de Israel. Lo que se enseña en Occidente es que el milagrero Jesucristo curaba a la gente. ¿Cómo no se dieron cuenta los judíos que es el Hijo de Dios? Hace milagros, cura. No es una señal mesiánica. Claro. Puede ser que haya resucitado también eso. Pero él estaba vivo en ese momento. Está bien, pero ahí estaba vivo todavía. Cuando le mandan a preguntar por Juan el Bautista, le dice, los ciegos andan, los cojos. Sí, es lo mismo que la curación. Claro, precisamente no cité eso, pero me refería a ese concepto. Porque la respuesta a la No vuelvas a marzo. No es la El vuelta. concepto es ese. Guitarrero. Está bien, pero esa es la señal. Eso le contesta a Juan, pero por otra cuestión. ¿Cuáles son las señales? Muy bien. ¿Se puede hacer las señales del templo? Sí, el templo. A ver, ¿qué quiere decir? Claro, porque en ese momento había ciertas señales que se daban en el templo, pero que supuestamente no, sino que la Yejiná ya no estaba en ese momento en el templo, ¿De dónde sacan? en tiempos de Yeshua. Por ejemplo, la señal del cosito rojo. Después de la muerte de Yeshua, pues. No, después de la muerte de Yeshua, durante 40 años hasta la destrucción del templo. Bien. Se dan ¿Tiene algo que cuenta ver con la parte que usted dio una enseñanza una vez que yo lo vi por YouTube, ¿no? Y dice que estaban los 5 panes y 2 peces, ¿no? Y hablaba usted de Mashiach ben Yosef, el hijo de José, ¿no? ¿Tiene algo que ver con eso, Rabino? ¿No? se dan cuenta que les han enseñado la Biblia y se las han enseñado mal, incompleta. Vamos a ver cuáles son las señales del tiempo. A ver. Chan, chan. Primero, ¿qué es una señal? La señal implica que el enviado tiene autoridad. Por eso le pide una señal. No le piden una señal, a ver qué milagro haces. Eso como se enseña en Occidente. A ver qué milagro, a ver qué poder tenés. Eso. O sea, la forma No tiene ningún valor para el pueblo judío. Ningún valor. El enviado tiene autoridad. Es real el enviado. Está dado por Dios, la autoridad divina. ¿Cuáles son las señales? El alejamiento de la Torá del pueblo. El alejamiento de la Torá en el templo. La corrupción que había. Sí.
con las divisiones dentro del pueblo de Israel. Habían pasado 85 jubileos desde la entrega de la Torá, y eso es una profecía que había, que en el jubileo 85 iba a venir el Mesías. Era una profecía de los fariseos. Ese era el tiempo. Cuando ustedes leen el libro del Evangelio de Marcos, ¿qué dice supuestamente Pedro, que lo dictó el Evangelio de Marcos? ¿Qué dice? Que había llegado el tiempo. Entonces, ¿qué enseña el cristianismo? La paz romana, los caminos de Roma. ¿Qué tiene que ver Roma con el pueblo de Israel? Es que se habían cumplido los 85 jubileos. Fíjense qué interesante. Y por último, solamente por último, y por ser bondadoso, lo que Yeshua le contestó a Juan el Bautista, que los ciegos ven, los cojos andan, bla, 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 que eso es reminiscencia de qué? De la entrega de la Torá en el monte Sinai, en donde todo Israel estuvo sano para escuchar Torá. Esas son las señales. Entonces le dice a los fariseos, ustedes escriban, ustedes que están esperando que pasen esta cosa, están pasando y no saben verlas. Una gran pregunta. Sí. Pero si los fariseos, los saduceos y los escribas, o sea, le pedían una señal, o mejor dicho, una señal, ellos ya tenían una idea de qué señales iban a, o sea, iban a llegar o A suceder. certificar que el Mesías, Sí, que eran los tiempos mesiánicos. que eran los tiempos mesiánicos. Pero como siempre Pero pasa, ninguno Pedro, no coincide con esto. como siempre pasa, había como 20 señales. No todas coinciden. Las profecías se entienden después de que las cosas pasan. Ellos en mente tenían otro tipo de señales. No, estas y otras más. Otras más, no sé cuántas más, otras más. Pero Yeshua les dice, si ustedes están esperando que pase esto y pase esto, y ahora se está dando, ¿cómo que no lo ven? ¿Por qué no lo veían? Porque cada uno creía que tenía la razón. Pero esto de decir, o sea, Sí. alejarse de la Torá, Sí. tanto del pueblo en el templo, Sí. no era algo que ellos ellos aparentemente lo estaban viviendo, pero no lo estaban, o sea, Reconociendo. exacto, Porque no lo estaban, no lo estaban viendo, porque estaban metidos dentro del grupo. exacto. Cada uno creía que era el justo y que el otro estaba equivocado. O sea, no lo tomaron en cuenta porque, bueno, ellos dijeron, estamos en el templo, estamos haciendo esto. Estamos haciendo bien. Es lo correcto lo que hacemos. Por eso que no lo tuvieron en cuenta. El Talmud va a decir después, como siempre les cuento, que el segundo tiempo fue destruido por la falta de amor entre los hermanos. Es lo que les está diciendo Yeshua. Y estas 75, o la profecía esa, ¿dónde se encuentra? O no sé, no Están lo en el fariseo. ¿Cómo? Está en el Talmud, el fariseo. Busca el Talmud. anota en la Torá. No. Eso es Es una una interpretación no. oral. Eso está escrito en el Talmud y pertenece a la escuela farisea. Talmud, perdón, la cita del Talmud. No la tengo. Hay que buscarla. No me acuerdo de memoria la cita. No, pero ya sé, pero ¿cómo dijo Talmud? ¿Qué? ¿Talmud? Talmud, muchachos. Talmud. No, pero ¿qué dijo el Talmud fariseo? No. El Talmud es un texto. No, ya sé, pero para tener una El referencia. Talmud fue escrito por fariseos y esto es una profecía farisea. Una esperanza, una interpretación farisea, como ustedes quieran llamar. Bueno, entonces el que dice que se va a dar a esa generación mala y adúltera. ¿Por qué le dicen mala y adúltera? ¿Quién fue una generación mala y adúltera? Noé. Sí, señor, la de Noah fue una generación mala y adúltera. O sea, los decapitó. ¡Sac! Y la de no. Bueno. Sí, pero peor fue la de Noé porque Peor fue la de Dios Noé, mandó claro. el diluvio. Los está tratando que son como esa cosa tan mala que enojó a Dios. Por eso es mala y adúltera. ¿Y entonces qué se le va a dar? Se le va a dar a esa generación mala y adúltera que va a perder el templo. Noah perdió su mundo, esa generación va a perder el templo, se le va a dar la de Jonás, la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La resurrección después de estar
3 días en el adentro de Dentro del claro. de la boca del pez, entonces el pez lo vomita y él va a hacer sacrificio de Shlamim, sacrificio de paz, y entonces después Jonás habla a los gentiles y los gentiles hacen teshuvá, reconocen al Dios de Israel. Esa es la señal que van a tener estos que son los maestros de Israel, que son la luz del mundo y que están equivocando. Dicho y hecho. Las dos cosas pasaron, la resolución a los 3 días y después la aceptación a su manera. Después cambiaron todo, vamos a las primeras generaciones de la Torá por los gentiles. ¿Sí? Las ganas de aprender de parte de los gentiles. Después se cambió todo y terminó como terminó. Bueno, sigamos. Corrido hasta el versículo, ¿qué viene después? ¿No viene lo de los panes? 5 panes. A la levadura. Sí, papá. Hasta el 11 corrido. 12. O hasta el 12 corrido. Así cerramos el texto de la levadura. Cruzaron el lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Yeshua, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo hice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Yeshua les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastos que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. El hametz es la levadura. Es lo que no comemos en Pesaj. ¿Por qué? Porque es representante del Yetzer Hara, del impulso del mal. Esto es lo que hace que nos alejemos de Malkut Shaman, del reino de los cielos. El reino de los cielos no es una religión de ningún tipo, ni la judía, ni la cristiana, ni la musulmana, ni la maometana. No es una religión, sino es seguir la Torá y que Dios ponga su presencia en nosotros. Para que eso suceda, no hay que tener lo que tenían fariseos y saduceos de esas generaciones, que es desarrollado el ego por encima de los mandamientos divinos. Claro. Aunque ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué pensaban que hacían lo correcto? Porque tenían el ego desarrollado. Claro, porque como que enseñaban con mucha soberbia, a eso se refiere. O sea, por ahí se creían superiores en cuanto a la enseñanza que daban. Sí, ahí sí. Bueno, sí. Por eso, es soberbia. Ahí sí. Como pasa en todos los grupos. En este lugar está la verdad. Si cruzás para ir para afuera, te vas al infierno. Pasa en todos los grupos. O sea, salgamos de... Esto está escrito para un grupo, para un pueblo en un determinado momento. Salgamos de eso, y la enseñanza es muy grande. Es para todos los grupos, para todo aquel que se crea que sabe todo. Que está en lo correcto. Que es lo perfecto. La persona que hace eso pierde la capacidad de aprendizaje, pierde la capacidad de evolución y se queda en el camino. Por eso uno siempre tiene que estar seguro de lo que hace, tener la base para lo que hace, pero siempre estar abierto al aprendizaje. Y aprender es cambiar. Claro. Por ejemplo, hoy, ustedes me dicen, la Trinidad, el Espíritu Santo, no, idolatría. Por esto. Dentro de 50 años, considero que me equivoqué y tengo la base, lo cambio. Mi ego no tiene que limitarme, porque durante 80 años he sido una cosa. Tengo que estar lo más convencido de lo que estoy haciendo, tengo que tener coherencia. Pero tengo que estar abierto, di un ejemplo por dar un ejemplo, sí. Tengo que estar abierto al aprendizaje. Si no, creo que lo sé todo, que soy Dios. Cuando creo que lo sé todo y que soy Dios, cerré la oportunidad de avanzar.
Porque siempre hay cosas nuevas. Sí. Bueno, igual en ese ejemplo. Bueno, de un ejemplo, cualquiera. Cuando ¿Manejar dice, el Shabbat o no manejar el Shabbat? Para salir de la Trinidad. Sí, no, cuando dicen enseñanza de los fariseos y saduceos, sí. ¿se refería a que enseñaban con ego o que su enseñanza estaba mal? No, su enseñanza no estaba mal porque en el capítulo 23 él va a decir, siéntense en la cátedra de los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Hagan lo que enseñan, pero no lo que hacen. Había una dicotomía, como pasa con todas las personas. Claro. Una persona, digo una cosa, pero hago la otra. Es como el líder religioso, tuvo ejemplo. El líder religioso que del púlpito, porque bla, y cuando sale a la puerta para afuera, nada que ver su vida diaria con lo que hace cuando está frente a todos. A eso se refería. A ese tipo de cosas. Sí, yo iba a decir, lo que digo, no lo que hago. Iba a decir justamente eso yo, ¿no? Yeshua en ningún momento, por ahí el cristianismo se interpreta que él discutía que estaban diciendo algo distinto, pero no. Está diciendo, está muy bien lo que dicen, pero hacen esto. En muchas cosas está muy bien y en otras no. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo él discutía el lavamiento de las manos, porque ellos anteponían la intención pura, la anteponían al ejercicio de lavarse las manos. Entonces no está mal lavarte las manos y meterte a daño. Está mal cuando vos crees que eso es lo que a vos te purifica. Y que sin eso no estás puro. No es así. Porque si no, entonces las oraciones que hacemos nosotros, las 3 oraciones, si las hacemos solamente con un mecanicismo, por así decirlo, puramente todo lo con que es eso, ritual, ¿qué sentido tiene? Ahí está. Todo lo que es ritual te justifica ante Dios, ¿es eso o es poner el corazón? Sí, las religiones te van a decir que es el ritual. Todas. Claro, si no, todas, absolutamente todas te van a hablar de un ritual. Todas. No hay ninguna que no te diga. Hasta la que enseña que no estudies la Biblia porque el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Eso es un ritual. ¿Y por qué? Si querés estudiar, no, limitás el Espíritu Santo. No se haga eso. Claro. O sea, siempre se cae en él, hay que romper eso. Para romper eso hay que romper el ego. Y es lo que se estaba quejando Yeshua, es de la maldad que veía en las personas que enseñaban. O sea, trabajen el ego, muchachos, la levadura trabajen. Muchos oran, todo muy lindo, pero ¿y el ego qué hacemos con el ego? Si me creo superior, si creo que lo sé todo, si creo que tengo toda si me creo totalmente puro, entonces, también nos jugamos, por lo que veo, jugamos muy finito, porque si no queremos aprender la Torah, estamos, espero que no equivocarme, estamos como él y Exerará, como nosotros. ¿Cómo? Despacito. Puede ser, Rabino, que si yo, por un ejemplo, por mi parte, no quiero estudiar Torah, ¿juega el impulso de Exerará en mí por no querer aprender Torah? No es así. Puede ser que seas enseñado así y que te lo creas. Quería saber eso. La cuestión es que si no querés aprender, vas a ser un ignorante toda tu vida, sin ofenderte. Vas a ser un ignorante toda tu vida y cualquiera te va a decir cualquier pastito y te lo vas a comer porque te dijeron que es así. Y como no tenés cómo revelar, cómo darte cuenta si no es así, te lo vas a creer. Por eso, acuérdense, Éxodo capítulo 19, versículo 6, y serán Goy Kadosh, una nación santa, nación de sacerdotes. Para ser nación de sacerdotes hay que conocer la Torá, si no es imposible. Hablamos de Yeshua y no conocemos la Torá. Hablamos de Yeshua y no conocemos al pueblo judío. ¿De qué estamos hablando? Un sonido incierto. Exactamente, muy buena definición. Bueno, sigamos. 14 en adelante. No, antes. 13. Estoy apurado. Capítulo 13. Esta es la parte más bonita. Dice, viniendo Yeshua a la región de Cesarea, de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí. Ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Sí, dame un segundo. Juan el Bautista. Sí. Elías. Espera. Juan Bautista. Elías. ¿Qué más? Jeremías. Y Jeremías. Sí. Y después algunos de los profetas. Y si no, profetas. Sí. Y entonces.
Sigo, Sí, por favor. dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua. ¡Stop! Simón. ¿Cómo dice esa traducción? Simón Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro. No era Pedro. Nunca fue Pedro. Simón, hijo de Jonás. ¡Ah! Simón, ¿Cómo está hijo de cambiado? Jonás. Es Simón Barioná. Claro. Simón, Porque hijo de Jonás. a partir de lo que va a decir Yeshua, Sí. es un sobrenombre que Yeshua le pone. Simón Barioná. ¿Qué más? ¿Qué le dice? Típico del sobrenombre del pueblo judío. ¿Qué cosa? Ahí como Que dice, se dice hijo de tal, así. Sí, Barioná. Bueno, dale. ¿Sigo, Rabino? Sí, siga nomás. Dice, Ahora sí. respondió Simón, Sí. bueno, Simón Pedro, Sí, dale. dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Espera. La respuesta Mesías, está quién es. el Hijo de Dios. Para, Hijo de Dios. Entonces Jesús respondió que dijo. ¿Qué dijo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Perfecto. ¿Sigo? Siga. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Sí, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. espérate. ¿Quién Carne se y lo sangre. reveló? Dice. ¿Cómo? ¿Quién se lo reveló? No se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo leo tal cual está acá, ¿no? Espérate. Sí, pero. Vamos ahí, después seguimos porque Sí. se me acabó el pizarrón. Hay que hacer un montón de cosas. Bueno, Benay Adam, ¿quién es el Hijo del Hombre? Le pregunta Yeshua a sus discípulos. ¿Qué es Benay Adam, el Hijo del Hombre? Es un título mesiánico. ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre según lo que ustedes escuchan que la gente dice? Y entonces le empiezan a decir, uno dice que Jesús es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros profetas. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era muy reconocido, muy respetado dentro del pueblo. Estaba en la misma línea que Juan el Bautista. Ahí dice, no, este era mi primo, se murió. Claro. Elías, ¿por qué Elías? Porque decían que él era el precursor del Mesías. Que Elías viene primero que el Mesías. No, él es el Mesías. Afuera. ¿Por qué Jeremías? Jeremías 31 al 33. El nuevo pacto al cual habla Jeremías, que la Torá va a ser puesta en el corazón de las personas. Sí. No. No que va a ser un nuevo pacto, Exactamente. como se interpretó. No, porque la palabra es Brit Hadashah y Hadashah es renovar. Se renueva lo que ya está hecho. No se cambia. Ni se cambia ni es nuevo de la nada. Sino hay una renovación de algo que ya está hecho, se renuevan los votos matrimoniales. Claro, es No un casamiento la nuevo. renovación Sí. de la Torá. De la Torá. ¿Puede ser que se refuerza también? No. No, No. se renueva. Se renueva. Se renueva. ¿Y cómo se renueva? Que ya ningún hombre va a tener que enseñártelo porque Dios te lo va a poner en el corazón directamente. O sea, no va a estar escrito en tablas de piedra, sino que lo vamos a tener adentro. ¿Por qué? Porque el Mesías va a brillar en nosotros. Eso no significa que no hay que estudiar Torah, significa que nos enseña cómo vivir la Torah. Dime, No, me estoy acordando, después como termine le voy a, ¿estoy hablando muy fuerte? le voy a preguntar algo específico sobre eso. Bueno, después me Para pregunto. que, Con mucho gusto. por favor, para que no me olvide. Bien, y si no era Jeremías, tenías otro profeta, que va a ser Isaías. No importa. En el pueblo judío, los profetas están puestos muy arriba. Son los que tienen un mensaje directo de Dios. No los chamuceros, ¿eh? Sí. Mensaje directo de Dios. No, Sí. No, mañana te ganas la lotería, sino una palabra casi a nivel de Torah. No, Es revelación divina. el profeta que viene a la iglesia de fulano de tal. Bueno, entonces, él que dice? Anojí, ¿quién soy yo? Ustedes que dicen Anojí. Anojí es presencia divina en hebreo. ¿Quién soy yo? Anojí. Y entonces, ¿qué le dice Simón Pedro? Tú eres Simón, ¿viste cómo me equivoco? Simón Barioná, ¿qué le dice? Tú eres el Mesías, el que estábamos esperando.
el Hijo del Dios viviente. Hijo de Dios viviente es otro título mesiánico. No es el Hijo de Dios, no, son títulos mesiánicos. Fariseos, todos estos títulos. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa ese término? Hijo de Dios viviente, que Dios está vivo, está interactuando con nosotros continuamente y que Él es Adam Rishon, que Él es a imagen y semejanza de la divinidad. Es el primer Adán, lo más perfecto de la creación. Ningún ser humano va a alcanzar ese nivel de alma porque es el Mesías. Claro, porque supuestamente ese primer Adán es el modelo, digamos, que tenemos que alcanzar cuando se restituya Sí. el mundo por venir, ¿no? Sí. A ver, igual para no confundirlo. A ver, te lo explico de esta manera. Para nuestros ojos concretos es como el primer Adán, es el ejemplo, pero está por encima del primer Adán porque es la luz de la creación. Es la luz de la creación. Cuando la luz de la creación se manifiesta físicamente, pasa a ser igual que el primer Adán, que el Adán de Génesis capítulo 2. A imagen y semejanza de la divinidad. No que es un Dios, que fue creado a imagen y semejanza. No hay que confundirse. Suena igual, pero es totalmente diferente. También nosotros tenemos que llegar a ser como un buen Adán. Usted tiene que pagar sus impuestos, venir a la comunidad todos los sábados y venir a jugar al fútbol cuando jugamos al fútbol. Preocúpese por las cosas más sencillas. 300 pesos. Quería Ay, preguntar 300 eso, pesos, te mandó el Salvo que pague, te mandó el cheque. perdón, salvo que pague la canchita y ahí sí puede alcanzar. Y que no le pega a Rabito. Por lo menos ¿Sabés lo la que pasa, mitad, Mariano? no todo. Mariano, Sí, en el... sí, A ver, sí. en la respuesta rabínica, filosófica, teológica, sí, tenemos que ser iguales que Adán el primer, pero es un camino largo. Es cargarse con una mochila acusatoria del pecado, de lo que me falta, de lo que me tengo que desarrollar. Es más sencillo. Es más sencillo. Dale. Sí, sí. Hay que vivir día a día las cosas simples y cumplir los mandamientos que Dios pide día tras día. Y solito vas a ir yendo. Porque si no te vas de acá con toda una mochila, tengo que hacer eso. Y eso es lo que Yeshua le criticaba a los maestros. Agobian a la gente y es mucho más sencillo, es con el corazón. Después Dios determinará si vas arriba, si vas abajo, si vas al costado. Eso que lo decida Dios. Porque si no te vas con una carga, una mochila de ansiedad. Todo lo que tengo que hacer, ¿qué va a pasar conmigo? No es así. A la medida de entendimiento uno tendría que ir obedeciendo, ¿no? Y sí. Sí. Eso sí. Claro. Y venir todos los sábados. Perfecto. Le paso cañazo. Una pregunta. Eso no te lo... Sí. Cuando dijo la exteriorización o exteriorización como ser humano, Sí, o sea, de la luz del Mesías, sí. como ser humano, era como un ser humano más, sujeto a Estás preguntando qué habla. La naturaleza de... Los judíos no solemos definir ese tipo de cosas. No vas a encontrar mucho sobre eso. Pero básicamente, para contestarte, lo que pasa es que estamos filtrados por la interpretación No, es que yo ya la sé. Estamos filtrados por la interpretación cristiana que nos hace pensar que es un Dios metido en el cuerpo de una persona. Exacto. ¿No? Sí. Estamos filtrados por eso. Hay que olvidarse directamente de todo eso. Eso es lo que quería. Olvidarse de todo eso. Una persona común como todos Exacto. nosotros, pero su alma era súper desarrollada. Eso iba. O ser un semidios. O sea, el típico semidios. No. Ahora me Dele tiempo, dele tiempo. Ahora el semidios es el típico semidios griego que está encarnado en un hombre. No, ¿cómo piensa que? Sí. Por eso, arrancar de el cristianismo plantea, porque vos la mandás y hasta que terminás, Pero ya sabes. Una persona que viene acá hace 2 años que diga eso, me muero. Me muero. Me crece el pelo si me decís eso. Lo que está diciendo es el concepto que el rabinismo tiene de Mesías. O que No es el mismo concepto, es el concepto judío. por eso.
eso, sencillo. o sea, Vale, lo es que te sencillo. digo, o sea, cuando venga, cuando ellos digan, van a Mesías, viene igual, con la misma Ah, porque ahora estás hablando de la segunda venida montaña. Van a ser niños y van a crecer como No, un niño no. como todos nosotros. ellos o los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, Ah, sí, o sea, esperan Esto lo es. mismo, claro. Pero que al pueblo judío no hay otro concepto. No hay otro concepto. Es más, los ángeles, en esta parte de profetas, hemos leído, como me olvidé decirlo, el nacimiento de Shimshon, de Sansón. Se le apareció un ángel a la mamá de Sansón y le habló. ¿No? Entonces, ¿cómo se interpreta en el pueblo hebreo? No era una cosa translúcida o una visión. No, el ángel toma cuerpo. Como baja de dimensión para conectarse con esta dimensión. Toma cuerpo. Si un ángel toma cuerpo, cuanto más se lo sigue. Sí. El relato de Sansón es muy parecido al de Yeshua. Casi igual en ese punto. ¿En qué? En la revelación que En que le anuncian a la madre. Totalmente. Es, ¿Qué otro caso hay? Hay varios. Bueno, ¿cuáles? Sí. El de Isaac. El de Abraham con Isaac. ¿Quién más? El de Samuel con Ana. ¿Se dan cuenta? Sí, Es típico del pueblo judío. Claro. Y que eran, que no Viene podían el tener ángel, hijos. viene el ángel, justamente. Viene el ángel y le dice a la mujer, vos no podés tener hijos, pero ahora vas a tener un hijo y tu hijo va a tener una misión determinada. ¿Viste? Nadie habla de un semidios, de que Dios tuvo no sé qué le hizo a la mujer. Nada, Dios hizo así, sucedió así. Y nace un bebé, como todos los bebés, que toman del pecho a la mamá, como todos los bebés que le cambian los pañales, como todos los bebés. Bueno, así. El cristianismo lo interpreta de otra manera. Lo hizo un Dios. Es un bebé que no se Bueno, entonces, ¿qué le dice Yeshua a Pedro? Esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea que no tiene que ir a carnicero. ¿Qué significa carne y sangre? Que no se lo reveló. Ninguna le enseña a persona. nadie, claro, ninguna persona. Justamente eso no iba. Justamente eso no era. Cayeron chichipíos, todos cayeron. En hebreo es bazar. Bazar, no bazar. A ver. En hebreo es la palabra bazar. Esto en griego es sarx. Sarx, carne. Pero esto es una traducción, porque no hablaban griego, hablaban hebreo. Bazar es carne, ¿y qué significa? Y será el impulso del mal. Esto no te lo dice a vos, el impulso del mal, el ego. Pero ¿quién te lo está diciendo? ¿Esto de dónde viene? Del Padre que está en los cielos. ¿Quién es el Padre que está en los cielos? El mundo de Beliá, la tercera dimensión. Esto te viene de un arcángel, esto es una revelación divina. Eso es lo que está diciendo. Perdón, entonces. Se enojó Andrea. No, es Elías que está. ¿Cómo es Está el rompiendo toda Hablando de eso, la planta superior. ¿Cómo es el La término rompió. término hebreo? Pasar. Una, Acá está, ¿no sabés leer hebreo? Venís acá, ¿no sabés leer No, hebreo? no sé. Esa es la letra B. 300 pesos a partir de sábado. Letra B. Sama, y Resh, ¿no? B. Bet, Sama, Sama. Resh. Y Resh. Pasar para los que no saben hebreo. El lunes ya. El lunes no, el sábado. ¿Qué pasó? Eso es la cursiva. Sí, se llama contigo. Sí, Bazar. Ah, pues yo sé. Claro. No, la Las sos un tipo adelantado. Bueno, Sí. está muy bien. Claro. ¿Listo? Claro. Esto te lo reveló. Esto es una Espera, revelación. Rabino, espera que lo noto rápido. Esto es una revelación ¿Qué es esa? divina. Es como decir que Ah. se reveló el pasado. Pero eso es griego. Ah, sabe griego. Claro. Con X, ¿no? Esa parte de revelación divina, ¿lo puede explicar como Lo El malo. entendimiento. En el pueblo judío la revelación es entendimiento. eso? No es una cosa así. Es frondosa. Es como, No, es un entendimiento. como el. El intelecto, lo que hablé hoy del alma espiritual. Hay un alma que es el intelecto. Como usted dijo que el profeta, el grado de entendimiento. Eso, exactamente. Ah, Rabino. ¿Listo? Sí, sí, ya está. Bueno, entonces a acá le cambia el nombre y le dice, será llamado Simón. ¿Se acuerdan?
Sí. Bueno, vamos a leer toda esa parte, ¿no? A ver. Esa partecita, por favor. En el 16, 18. 17 no nos quedamos. No me acuerdo. Entonces, dice así, entonces le respondió Yeshua, Sí, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. sí, ¿Sigo? sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí nos dimos cuenta de algo, David. En todo griego. Creo que se dieron cuenta, ¿no? Ya lo sabía. ¿De qué? ¿Otra traducción? Que no sea vomitiva. No, Sí, yo que me no suena la vida. Sí, acá habla. ¿Cómo? ¿Otra traducción no hay? Allá, Pedro. Es parecida, pero dice, A ver. yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Igual, Sí. o sea, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿La puerta de qué? Del reino de la muerte. Del reino de la muerte. Es como dice. Es igual, el Hades. Y ahí yo, ¿no? No, vale. ¿Otra traducción? O baje. Reina Valera A ver, 60, suba. ¿nadie tiene? ¿Qué te iba a decir? Ese pito. Bueno. Pedro es Petrus Romanus. Romanus. Ignominius. Kefa. Kefa es roca. ¿Cuál es la roca? ¿Qué cosa? Sí, metemos la paja que hablamos. Mejor es que nos equivoquemos acá. No, no, La explíquelo con roca, el- a ver, la roca. Sí. Y la confesión que hace, tú eres La el roca en Mesías. el pueblo de Israel significa la piedra, la roca, en el pueblo de Israel significa la esencia de la cantera. La esencia, yo miro una piedra, miro esta piedra, no pienso en esta piedra. Pienso, ¿dónde salió esta piedra? Tiene que haber muchas como esta. Pienso en la cantera. La más La grande. cantera es Sale de Dios. una cantera, claro. La más Dios. Dios Ah. es la roca. grande. Sí, sí, sí. Él es la roca de mi salvación, la piedra de mi salvación. ¿Estamos de acuerdo? Es Dios. Entonces, ¿de dónde viene la revelación de Pedro? Vino de Dios, por eso le cambia el nombre y lo hace de manera muy hebraica y le dice, en esta, la roca es lo firme, es lo que no cambia con los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Es la cantera que no cambia con los tiempos, es la divinidad que no cambia con los tiempos. Yo soy el Mesías, no va a cambiar con los tiempos porque soy el Mesías. Y entonces, bajo esta firmeza, es que voy a edificar mi iglesia, que es Keilah. Porque no hablaban en griego, sino en hebreo. Mi Keilah. Keilah, Kaal, pueblo. Pueblo. Mi pueblo. Se le dice Keilah al pueblo de Israel en el desierto, por ejemplo. Mi pueblo. Mi pueblo va a estar fundado en esta revelación de que soy el Mesías. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Tenemos dos traducciones. Hades por un lado y reino de la muerte por el otro. Pero como ellos no hablaban griego, acá vemos una interpolación de palabras hecha por, literalmente, los cristianos. ¿Por qué? Porque el término que va acá es Sheol. ¿Qué es el Sheol? ¿Dónde van las almas? Viene de Shaal, de inquirir. Todos nosotros, según el entendimiento del pueblo de Israel y que está en la Torá, todos nosotros cuando nos morimos vamos a parar al Sheol. Todos. Es el instante posterior a la muerte, del cual Shaal, Dios pregunta, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Dios inquiere. Y ahí que Rab Shaul va a decir que después de la muerte viene el juicio. Eso es. ¿Qué significa que el Sheol no va a prevalecer contra su pueblo? Que el mérito de él nos va a ayudar.
piensen como judíos, no piensen como cristianos. Que su mérito, por ser el Mesías y por ser parte de su pueblo ya. Pero ¿cuál es el mérito? ¿Que él murió en la cruz y ya estamos salvos? No, que vivimos la Torá como él la enseñó. Ese es el mérito. Si no hacemos eso, no tenemos su mérito. No es un regalo, Dios te lo regaló, cree en Cristo y vas al cielo. No, eso es cristianismo. No, bajo ningún punto de vista. En la manera de pensar farisea, hebraica, bla, 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 tenés que vivir la Torá como él la enseñó, entonces tenés el mérito de que él es tu maestro y él te va a ayudar cuando Dios inquiera. ¿Qué hiciste con tu vida? Inquirir. Sí, señor. Claro, por eso entienden las traducciones, directamente lo vinculan a la roca con él, como que es Dios. Por eso dicen que la roca es decir. Sí. Lo cambian y lo dan vuelta para acomodarlo porque tiene una idea previa. Por eso. Bueno, ¿entienden hasta acá que es el Sheol? No hay que tenerle miedo al Sheol. Todos nos morimos y yo le voy a preguntar, vení para acá, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Tuviste esta vida, tuviste este camino, ¿qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste? Ya está. No es tan difícil. No hay que tener miedo. Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? Y si Pero la aprendiste vamos a hacer, mal, Rabino, si Rabino le da cheque. aprendiste mal, al infierno. Rabino manda infierno. Después Si de no cuánto aprendimos, ¿Eh? si no aprendimos Al Y el infierno. rabino te cae en infierno. Puede orar por vos desde acá si te pones con los manguitos. ¿Sí, no? Obvio. Tenés que dejar un O te da cheque un blanco. lugar privilegiado del infierno. ¿Por qué te crees el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Qué es el infierno? Uy, nos metemos con este tema. Ayer casi mal revolvió la mesa de Shabbat. No, no me digas. Fue muy fuerte. Lo que me hicieron fue muy fuerte. ¿Quiénes estuvieron? No importa. No No importa, seas hubiera tú. venido. Ah, Ahí está. Porque además se armó el revuelo. Lo que quedó en Las Vegas, lo que pasó en Las Vegas, queda en Las Vegas. Se armó el revuelo entre dos tendencias, la tendencia cristiana y la tendencia judía. La tendencia cristiana es que hay endemoniados y que Satanás se pelea contra Dios y que existe el mal, y lo peor de todo, que la remataron, que las personas pueden hacerte un daño. Tremendo fue eso. Tremendo. No, estoy hablando. Tremendo. Entonces el rabino tuvo que explicar, poner los puntos en claro cómo es la comunidad, porque si no pongo puntos en claro, siempre se me van por esos temas. Que para nosotros, Satanás es el fiscal que hace el trabajo sucio de Dios, que no es un malvado, que hace lo que Dios le dice que haga. Que a nosotros nos guste o no, es otro tema. Y segundo, que las personas que tienen algún cierto poder espiritual, oscuro y todo lo demás, pertenecen a la dimensión de Yetzirah, ángeles y demonios. Pero si nosotros estamos en el camino correcto, tenemos sobre nosotros un arcángel, ahora lo hago más difícil, más literal, y entonces Dios nos protege, entonces nadie nos puede dañar. Pero si no estás en ningún camino espiritual y Juan Pérez te quiso dañar y te dañó, no fue Juan Pérez, es Dios el que a través de Juan Pérez te trae una experiencia. Por lo tanto, todo está bajo el control divino. Eso es lo que piensa la comunidad. Esto es judaísmo mesiánico, no es cristianismo. En el cristianismo, Juan Pérez es el malvado de acá a la vuelta que te puede tirar malas ondas. Bueno, eso es cristianismo, que se bárbaro. Vayan con la cruz y tienen agua bendita. Pero acá no creemos eso. No, tenemos otra creencia. Tenemos que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque después salimos de acá y tenemos miedo. Y tener miedo es lo más absurdo que nos puede pasar. Tenemos que estar firmes, porque si no, ¿en qué Dios creemos? No puede ser que Juan Pérez me tire una ruda debajo de la puerta y entonces me va a llamar en la vida. ¿Qué es eso? ¿En qué Dios creo? Tenemos que tenerlo claro eso. Ya No. otra vez me enroqué. Me no, enroco. que está Me saca bien. el quicio. No, obviamente estamos de acuerdo. No sé No. quién habrá sido. No estamos- No estamos tan de acuerdo. Ayer se armó. No sé quién habrá sido, no importa, pero quiero decir Diga. que eso me hace recordar al episodio que hablamos el Shabbat pasado, Sí. en la enseñanza, cuando viene la mujer Sí. a hablar con Yeshua, esta mujer que era gentil, que la hija estaba endemoniada, y usted cuando da el ejemplo dice, hay que ver de qué cultura pagana venían ellas, Claro. qué puertas de alguna manera se abrieron para estar en el mundo de Asia. Claro. De Sí, Asia, sí, sí. Que la termina llevando a los pies de Yeshua. Claro, por supuesto. Entonces, ¿fue mala la experiencia o fue buena?
No, ¿Dios la siempre- permitió o no la permitió? Claro, es como poner la dicotomía Dios versus Satanás. Exacto. Y vos lo equiparas a Satanás, que es un simple servidor de Dios, a la altura de Dios, una locura Bueno, total y absoluta. totalmente. Y es más, es interesante. En las comunidades judías no hay endemoniados. No, por eso iba a decir, no existe. No existe. Ahora, donde se habla de Satanás, que es malo y la oscuridad, hay endemoniados. Qué casualidad, ¿no? Los endemoniados. ¿Te das cuenta cómo es el tema? Sí, que Bueno. querían entrar. ¿Eh? No, decía que los endemoniados se quedan afuera de la O sinagoga. sea que querían no, entrar. el exorcismo no corre. ¿Eh? El exorcismo para el judaísmo no corre. El exorcismo por el judaísmo corre. Sí, sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Hay un caso, el caso de ese espíritu o demonio que mataba a los 24.000 alumnos que tenía el rabino Akiva. Era una suerte de demonio el que los mataba. Una Claro, sola. pero grave ¿por qué eso. pasaba eso? Pasaba Porque estaba en El judaísmo es diferente. Por ¿Por qué algo. pasaba eso? Porque los discípulos peleaban. Claro. Entonces Dios mandó a una Claro. persona que hizo tal cosa para que pase tal otra. No es que Satanás, a ver qué hago hoy, me las Era- agarro con esto. era para Así aprender. piensa el cristianismo. Mato a uno, me divierto con los otros. En el judaísmo no. Que existe la influencia negativa, existe, claro que sí. Pero está bajo el control divino. Todo. Aparte era para que ellos aprendan. ¿cierto? Exactamente, es porque hay un motivo. No es un juego o una guerra, o yo te doy vos me das, o este para mí este tuyo. No. El concepto es distinto. La idea final es diferente. Rap Shaw se acuerda que una vez entró y dice, conjuro por el... No, pero así dice la versión Reina Valera. Dice, conjuro por el Dios que predica Pablo, y salieron todos, se encontró con un endemoniado ahí, salieron todos rotos. Bien. No, y no esta parte- Terminemos con el tema de los demonios, de Satanás, No, porque está bien. de maní, de maní. está- ¿Por qué le hacen tanta propaganda al pobre Satanás? Tiene tanto trabajo, pobrecito. No, cuando dice y las puertas del Hades no Sí. prevalecerán, se refiere a que ¿Por cuando qué uno la- esté delante del juicio, los méritos de Yeshua, o sea, va, o uno se apoya en los méritos de Yeshua por seguirle a él. A ver, ¿Cuál es la diferencia? explicate en lo que querés preguntar. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice Despacito, explicate, no te enojes. Explicate No, porque no entiendo la pregunta. a las puertas del Hades no Sí. prevalecerán? ¿Qué quiere decir eso? Que no te va a tragar la Inquisición divina. Que no te va a absorber. Porque ¿quién está en las puertas? ¿Quién es el que está en las puertas? No sabe el judaísmo. ¿Quién es el que está a la puerta? No, ya. Abraham está a la puerta del cielo, del paraíso, ¿y qué es lo que mira? La circuncisión de los hombres. ¿Estás circuncidado? Entras, no estás circuncidado, no entras. Eso es fariseísmo, así se cree. No importa si es así, si no es así, cultura de un pueblo, bla, 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 bla. ¿Qué les dice Yeshua ahora? ¿Qué les dice? Mi mérito, si ustedes me siguen a mí, les va a alcanzar para entrar al paraíso. Fíjense, fue muy rabínico todo esto, es muy rabínico. Sí, pero después se malinterpreta decir, bueno, ahora ya no hace falta la circuncisión Bueno, porque no, dijo tal cosa. No importa, no mezclemos temas. Las ideas generales. ¿Eh? Bueno, el versículo que sigue, por favor. 19. Este para darle manija. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. La llave, le va a dar una llave. La llave del reino de Dios. Dice, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, nosotros vamos a Roma, al Vaticano, y lo vemos a Pedro, que tiene barba, y un halo acá, y una bruta llave así. ¿Quién entregaba una bruta llave? Los romanos a las personas importantes, es decir, vos tenés la llave de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había murallas y había un gran portón y tenía una gran llave. Que es hasta el día de hoy todas las naciones. Y todas las naciones copian, evidentemente, la cultura romana.
palabra es maftea. Pongo lo translitero ahora. Maftea, en hebreo, que significa clave. Bajo esa roca, bajo esa firmeza, bajo esa esencia, van a tener la clave. Maftea. Van a tener la clave. ¿La clave qué es? ¿Cómo hay que interpretar la Torah para vivirla? Esa es la clave. Y entonces, y esto le va a gustar a Guillermo, van a poder atar y desatar. O sea, llaman al creyente acá a la vuelta, lo atan y lo desatan. Lo atan, le ponen, ¿cómo es? Atar es teatro, atan los demonios, desatan los demonios. ¿No es cierto? Claro. Todo bárbaro. Yo hago un exorcismo. Exactamente. Entonces acá tenemos la guerra espiritual. Nada más que en hebreo, estos son dos términos rabínicos. Fariseos. Esto es todo fariseo. Y yo era más fariseo que el mismo fariseo. Era bien fariseo. De los buenos. Atar es azur. En hebreo. Azur. Azur. Y desatar es mutar. Azur y mutar. Mutar. Azur, atar, es prohibir. Azur. Esto es prohibir. Como no saben, traducen cualquier verdurita. Y esto es permitir. Entonces, Azur es No terminé, Guillermo, por favor. Bajamos la ansiedad, escuchamos. Atar, desatar. Atar es azur. Azur. Prohibir. Desatar es mutar. Mutar, permitir. ¿Qué es lo que se prohíbe y lo que se permite? La Torah oral. ¿Por qué? Porque yo sabía, evidentemente, no sabía, que su comunidad tenía que hacer interpretación de Torah. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para entender esto, obviamente se corren la creencia cristiana, vino Cristo y ya está, vamos al cielo. Hay que vivir Torah. Hay que permitir y prohibir. Porque no todo está escrito en la Torah. La Torah es un principio, pero hay que aplicarla. Por ejemplo, año 2018, en Shabbat, ¿manejamos o no manejamos? No está escrito en la Torah, manejes o no manejes. Entonces, no puedo hablar si cada vez que hablo me vas cortando. No, pero me da trabajo. Entonces, tenés la pregunta y cuando yo me callo, con mucho gusto. Los demás podemos preguntar. Lo que ustedes quieran. Porque Puedo pregunta terminar de hablar, gente, me cortan las ideas y mejor no decir, me pierdo. Año 2018. Permitir o prohibir manejar. No está en la Torah si manejas o si no manejas en Shabbat. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Sigan toda la línea. Él es el Mesías. Que Él sea el Mesías hace que Él viene de la esencia divina. Él tiene la interpretación correcta. La interpretación correcta nos llega a nosotros a través de Keilah, del pueblo que conformamos. Y entonces nos da la autoridad para que nosotros interpretemos, prohibamos o permitamos comportamientos. Entonces, como Keilah podemos decidir si hacemos una cosa o si hacemos la otra. Esa es la autoridad que nos está dando. Esto no tiene nada que ver con la guerra espiritual, con los demonios, lo sacan de un plumazo. No tiene nada que ver. Es otro mundo, no tiene nada que ver. Es halajá, cómo vivir la Torah. ¿Qué se permite y qué se prohíbe? ¿Y cómo se define eso? Siguiéndolo a él como Mesías. Ahora sí. No, precisamente eso le iba a preguntar. Acá lo estamos aplicando cuando usted se refiere a manejar o no manejar. Sí. Es algo propio de esta comunidad.
tal vez en otra deciden que tienen que caminar, pero en esta comunidad se puede manejar. Sí. Porque está permitido, se permite acá, Nuestra interpretación es bajo ese concepto que plantea totalmente. Yeshua. Totalmente. Cuando dijo Torah oral, ¿a qué se refería? ¿O ¿en dónde lo involucra? La Torah oral, manejás o no manejás el Shabbat. Shabbat es reposo, Cuando manejás o dijo no manejás. prohibir o permitir. Que mutar y azur son palabras fariseas que implican lo permitido o lo prohibido por la Torah oral. Por ejemplo, no sé, hay que cambiar una lamparita. ¿La cambiamos en Shabbat o la cambiamos en Shabbat? ¿Permitimos o prohibimos? Claro, Estoy dando ejemplos. O, por ejemplo, prender la cocina. Acá en esta comunidad se puede. Acá se prende. Acá se prende. Acá se En prende. otro lugar lo que hacen es prenderla, pero poner una chapa arriba. Claro. Hacer una chapa, no prende fuego directo. Una tontería. O llamas al vecino que no es judío para que prenda. Claro, no. Sí, no. Por eso, permitir Que es muy prohibir. respetable, pero digo, en esta comunidad. En esta comunidad interpretamos de esta manera. Claro. Pero lo hacemos dentro. Se permite. Claro, pero lo hacemos dentro de toda una idea general. No es, bueno, a ver, te prohíbo tocar dinero, pero acá me traes la ofrenda el día sábado. O sea, hay que mantener una idea. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay que mantener una coherencia. ¿Cuál es nuestra coherencia? Que el reposo es trabajar para Dios. Esa es nuestra coherencia. ¿De dónde lo sacamos? Pues sigo el ejemplo. ¿De dónde lo sacamos? De que los sacerdotes y los levitas el día que más trabajaban era el día Shabbat. Pero ¿cómo, dónde trabajaban? En el templo. ¿Y para qué trabajaban? Porque prestaban un servicio a Dios. No trabajaban por dinero a cambio de un lucro. Entonces, todo lo que sea prestar servicio a Dios está permitido en Shabbat. ¿Sí? Si volvís lejos y tenés que no venís, pero tenés auto, pues, venís en auto, prestás servicio. Venís a 3 cuadras, venís caminando. Es todo una cierta coherencia. Permitir y prohibir. No, pero Claro. está prendiendo fuego. No, y Dios avala cuando es así. No sé si Dios avala, muchacho. No tengo idea, no tengo el celular divino. Pero como tengo paz, me parece que es así. Ahí está nuestra capacidad de aprendizaje, de equilibrio y aprendizaje. Si el día de mañana digo no, mejor sería otra cosa, Sí. y tengo la base como para hacerlo, hago el cambio. Claro. Ahora, si Dios avala o no, no lo sé. Tampoco te voy a decir porque Dios me dijo tal cosa. Eso Sí, hay que no tener existe. cuidado. Que Dios te venga a decir algo, papurri. La creencia es que si Dios te dice algo, te morís, porque se te reveló Dios. No puede ser. Eso es la creencia. Sí, entendió. Pero se supone que estamos haciendo el camino correcto. ¿Por qué se supone? Porque tenemos paz interna. Claro, sí, Pero hay que estar abiertos a superarse. claro. Tener shalom, el equilibrio. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué más queda de este capítulo? Ya estamos. Los 21 en adelante. No queda hasta el 28. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que dice? Yeshua anuncia su muerte. Ah, ¡Oh, sí! Leamos eso. ¿Sigamos? Sí, así cerramos el capítulo. Después me tengo que ir porque está la UEFA, la final de la Champions. Sí, yo también quiero irme por eso. Dice, desde entonces. con el Liverpool. Así que. Bueno, hablemos. Desde entonces, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Cómo? ¿No era la roca de la salvación? El tipo que la tenía clara y ahora lo llama Satanás. ¿Se dan cuenta que no hay un Satanás? Eso es muy fariseo. Pero muy fariseo. Para Yeshua, esa situación era, wow, ¿qué está pasando acá? Sí. Aprendí, gracias a estar acá y a lo que estudio, que el concepto de Satanás significa división. Por eso le estaba diciendo, no hagas división en esto. Por eso le dice Satanás, no, que Satanás es un diablito con cuerno. Bien, ¿no? Un Pedro con cuerno en ese momento. No le está diciendo que. No. Después lo digo, lo voy a formular bien. Mejor. Lo voy a formular bien. Antes que el rabino se caiga por la yugular. Dale. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien lo que le contesta Yeshua.
Mirás lo externo, no mirás lo interno. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, bueno, como hasta acá, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de ustedes, y algunos de los que aquí presentes, no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Acá pasó algo que no funciona. Y acá viene la nube. Sí. Pero acá algo que no funciona. Porque todos murieron y el Hijo del Hombre no vino por segunda vez. Claro. Hay algo que no funciona. ¿O no es así? Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo único que vamos a analizar de todo esto, porque todo el resto lo sabemos. ¿Cómo pudo haber pasado eso? ¿Se equivocó? No se equivocó. No sé. Una vez escuché una interpretación que la creí por durante muchos años, que el profeta, porque el profeta ve el futuro como que es el presente y entonces habla como que está en el presente, pero en realidad es un futuro. ¿Me entiendes? Porque tiene la visión ahí, está viendo lo que pasa y está narrando, pero él dijo, ustedes, los que están acá conmigo, no los del futuro. Y ahí se murieron varios, todos, pero ninguno. Y él no vino por segunda vez, ni lo vimos en la nube ni con los ángeles. ¿Qué pasó en esto? A ver. Puede ser que tenga que ver cuando en el final de los tiempos. No, es lo que acabo de decir que no es, justamente. Porque esa es la visión del final de los tiempos, pero él le dijo a los que estaban ahí presentes. Es como que yo les digo a ustedes, les va a pasar la cosa a ustedes. Murieron todos ya. ¿Cuánto cobro por esto? ¿Cuánto, Pedro? Por explicar esto, ¿cuánto cobro? Poné un valor ahí. Tenía que creer a Yeshua. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Tendría que creer a Yeshua ahí. Digo, porque ellos pensaban que él mismo iba a venir de nuevo. Entonces se equivocó, entonces no es el Mesías. Entonces, digamos, para uno decía... Entonces se equivocó, no es el Mesías, muchachos. Claro. El Mesías no se puede equivocar. Claro, pues si no te diría que es un falso Mesías. Claro. ¿Y entonces? Eso me está diciendo algo. ¿Cómo? Esa persona, digo, con todo respeto. ¿No? ¿Por qué se puede equivocar? No es el Mesías, el Mesías no se equivoca, Claro. menos en eso. No es hombre ni hijo de hombre. Él está hablando... está hablando de... Sí. ¿Qué está hablando? ¿Qué te está peleando? ¿Qué querés defenderlo? No defiendas. Pues si me dicen ahí, me dice, voy a venir la segunda venida. ¿Y qué sé yo? ¿Cuándo vas a venir? Y pregunto, ¿no? Lo voy a tener como una persona falsa. Como una persona que... Él es falso. Claro, dice, vengo el sábado y no viene. Vengo el viernes. No, yo no dije No nada. aparece, no avisa. No dije que no dije nada. No aparece y no avisa. Yo no digo nada. No Me dije voy nada. a la Bueno, marcha. la creación no fue porque fue movido por Dios, porque si no, no lo podías creer. No entendí lo que decía Mariano. No importa. Vamos al punto porque quiero ver el partido. Hay dos tikkun. Tikkun nefesh, tikkun olam. ¿De qué les está hablando? Tikkun es restauración. ¿De qué les está hablando Yeshua? No está hablando tikkun olam, de los últimos tiempos. Esa es la primera parte, y bueno, cuando venga el reino de los cielos, ¿verdad? Les está hablando a ellos. Hay dos tipos de tikkun, de restauración del alma. La general, la de toda la humanidad, eso para el tiempo final, y la individual. A ellos les está diciendo, ustedes van a tener restaurada el alma, y ahí me van a ver después de que yo cumpla con mi misión. Sí. Son dos planos, dos posibilidades. La general, toda la humanidad, el tiempo final, vendré en las nubes con los ángeles, bla, 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 bla. Y la restauración individual hasta que llega ese momento. Ese momento será de, no sé, dentro de 50 años, 900 años, 800.000 años, no me importa.
Mientras tanto, existe la posibilidad de la restauración individual del alma. ¿Qué le está diciendo a sus discípulos? Ustedes van a alcanzar la restauración de su alma antes de morir. Eso es lo que le dice. ¿Y cómo se llega a eso? O sea, no a la restauración, sino cómo llegan a esa explicación. En más ejemplos. ¿A que se es un mentiroso y se equivocó? No. Porque había escuchado videos sobre Tikkun Olam, pero ¿Estás hablando del concepto de Tikkun Olam? No, Tikkun o sea, la manera como lo está explicando esto, Sí. está dando esa En el rabinismo se cree que hay dos opciones, la general y la individual. No lo había leído. En todo el rabinismo se cree eso, que hay dos opciones. La restauración de todas las cosas general, pero mientras tanto está la particular. Ese Tikkun Nefesh es lo que hace uno por uno mismo. No. Tikkun Nefesh es la restauración de tu propia alma. Restaurar el alma significa tener un alma tan pura como para poder unirse con Dios. Que se supone que eso va a pasar en el final de todos los tiempos, cuando toda la humanidad pase por el juicio, apocalipsis, todo lo que usted quiera hablar. Bárbaro. Eso es general. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, cada uno tiene la posibilidad de restaurar su alma. Eso es Tikkun Nefesh. Estar en línea con la divinidad. Entonces, ¿qué le dice Yeshua? Ustedes, les aviso que ustedes antes de morir van a tener el alma restaurada. ¿Cuándo comenzó eso con ellos? Shavuot, Pentecostés sería el primer capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando recibieron lo que se llama como el Espíritu Santo, cuando tuvieron la conexión con la divinidad. ¿Y el que sigue a Yeshua puede tener eso? ¿Cómo? El que sigue a... Sí, totalmente. Esto va, acuérdense, las cosas no se ven como las enseña el cristianismo diseccionadas, sino se ven en el contexto. Y el contexto empieza en que Él es el Mesías. ¿Sí? Dice que cuando creemos que es el Mesías, alcanzamos la esencia, la cantera, conformamos el pueblo. Y el pueblo indica cómo se vive la Torá, permitir y prohibir. Si hacemos eso y perdemos nuestra vida, entonces restauramos nuestra alma. ¿Qué es perder nuestra vida? Morir al impulso del mal. Eso es perder la vida. Y eso es total y absolutamente Es difícil. pero no es imposible. Si fuera imposible, yo no lo hubiera pedido. Muchas gracias, muy amable. Cerramos el capítulo.